生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 106 al 110. Cronología. 2 de mayo de 1957. Hora. 11 am. Ubicación. Sede de S.H.I.E.L.D. Con el paso de los años, los rumores sobre la desaparición de Spider-Man se extendieron como la pólvora por toda la ciudad. Algunos creían que había perecido aquel fatídico día, mientras que otros se aferraban a la esperanza de que aún estuviera por ahí, luchando contra algunos villanos. Edward Wilson estaba al mando de S.H.I.E.L.D., la organización que fundó gracias a una idea de su hijo Michael. En los 5 años transcurridos desde la desaparición de Michael, Edward se había entregado en cuerpo y alma a convertir a S.H.I.E.L.D. en una fuerza formidable para el bien. A pesar de todo lo que hizo, Edward seguía sintiéndose muy triste porque su hijo Michael no estaba allí. Sentía un gran vacío interior. Pensaba en Michael todo el tiempo, preguntándose qué le sucedería en aquel hielo. Mientras Edward Wilson caminaba con expresión triste por los concurridos pasillos del cuartel general de S.H.I.E.L.D., sus pensamientos estaban llenos de su hijo, Michael, que había quedado atrapado por el hielo. De repente, escuchó una voz familiar que interrumpió sus profundos pensamientos. «Ese señor», dijo la voz, vacilante pero respetuosa. Edward se giró hacia el sonido y su mirada se posó en Loe Ayowai, una aliada de confianza y amiga de Michael, conocida por muchos como el Nuevo Ángel. A pesar del peso de sus responsabilidades, Edward no pudo evitar sentir una punzada de calidez al ver el rostro familiar de Loe. Loe saludó a Edward con una sonrisa cansada pero sincera. «¿Qué tal te ha ido el día?» Loe le devolvió la sonrisa, aunque se vislumbraba cierta preocupación en sus ojos. «Estoy bien, señor», respondió, con un tono que reflejaba el peso de la carga que compartían. Luego, tras una breve pausa, se atrevió a formular la pregunta que rondaba en la mente de ambos. «¿Cómo está Michael?» La mención del nombre de su hijo provocó una oleada de tristeza en el corazón de Edward. Hizo una breve pausa, recomponiéndose antes de responder. Su voz tembló ligeramente por la emoción al hablar. «Es lo mismo que antes», admitió, bajando la mirada momentáneamente hacia el suelo. «Ningún progreso. Sigue atrapado en ese hielo». La tristeza en los ojos de Edward no pasó desapercibida para Loe, quien asintió con aire tranquilizador. «No se preocupe, señor», dijo en voz baja, con una confianza inquebrantable. «Creo que Michael regresará. Estoy seguro de ello». Edward se tomó un momento para recomponerse, sintiendo un atisbo de consuelo en la fe inquebrantable de Loe. «Gracias, Loe», dijo con voz llena de gratitud. «Tus palabras significan mucho para mí». Mientras tanto Mientras Chris estaba sentado solo en una mesa en el bullicioso restaurante, sus pensamientos divagaron hacia su amiga Emily. De repente, sus pensamientos se vieron interrumpidos al ver a Emily entrar al restaurante. Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro mientras la saludaba. «Hola, Emily». Emily le devolvió la sonrisa, con los ojos brillantes mientras se acercaba a Chris. «Hola, Chris», respondió, sentándose frente a él. Chris no pudo evitar admirar el atuendo de Emily, un sutil recordatorio de su nueva carrera como periodista. «¿De verdad te has convertido en periodista, eh?», comentó con un dejo de orgullo en la voz. Emily soltó una risita, con una expresión de satisfacción en el rostro. «¿Y tú te convertiste en un exitoso hombre de negocios?», replicó, mirándolo fijamente. Luego, su expresión se tornó triste por un instante. «Ojalá Mark, Mary y Michael pudieran ver lo lejos que hemos llegado». El corazón de Chris se llenó de nostalgia al compartir el sentimiento de Emily. «Yo también», murmuró, con la voz teñida de emoción. «Espero que lo vean». «Oye, al menos podremos verlos pronto, estoy seguro», le aseguró Chris a Emily, tratando de consolarla. Emily asintió, con expresión esperanzada. «Sí, yo también». «Después de todo, estoy esperando», respondió.
Entonces, un pensamiento cruzó por su mente. Espero que Mark se haya reencarnado ahora para poder verlo. Chris asintió con comprensión y explicó con suavidad. Sigues buscando a su reencarnación. Sabes que Mark conservará sus recuerdos intactos y nos recordará, aunque cambie por fuera. Por dentro seguirá siendo la misma persona. Volverá con nosotros, probablemente cuando sea un poco mayor, alrededor de los 15. De ninguna manera volverá siendo un niño pequeño. Soltó una risita para aligerar el ambiente. Pero entonces la expresión de Chris se tornó sombría, y sus pensamientos se desviaron hacia Michael. Estoy muy preocupado por Michael, admitió, con la voz teñida de tristeza. Lo sacrificó todo para traer de vuelta a Mark y Mary, para asegurarse de que aún nos recordaran. Ahora está atrapado en ese estado congelado, y no tenemos ni idea de cuándo se liberará. Hizo una pausa, dejando entrever incertidumbre en sus palabras. Y me da miedo experimentar con sus figuras congeladas. ¿Y si le hago daño? Por eso estoy esperando su regreso. Emilia sintió con tristeza, comprendiendo sus preocupaciones. Chris, ¿y si Michael, Mark y Mary no regresan en 100 años, o incluso miles? No tenemos ni idea. Y si, para cuando regresen, ya no estamos aquí. Chris asintió, reflexionando sobre las palabras de Emilia antes de responder con seriedad. Bueno, eres mitad vampiro, así que probablemente podrías vivir cientos de años. La voz de Chris se mantuvo tranquila y reconfortante mientras continuaba. Y en cuanto a mí, incluso si eso sucede, haré lo que sea necesario para volver a verlos. No puedo imaginar no poder reunirme con ellos. Su voz tembló de emoción al añadir. Solo nos queda seguir teniendo esperanza y esperando a que regresen, sin importar cuánto tiempo pase. Mientras Chris y Emily se disponían a comer, el restaurante empezó a alborotarse. Chris miró para ver qué pasaba. Vio al camarero hablando con un hombre barbudo. El hombre parecía preocupado porque no encontraba su dinero. Chris quiso ayudarlo. Disculpe, ¿cuál es el problema? Preguntó Chris con voz tranquila pero firme, dirigiéndose al gerente. El gerente explicó la situación, indicando que el hombre barbudo no había pagado su comida. El hombre, visiblemente nervioso, insistió en que había perdido su dinero y no podía pagar. Chris no dudó. Yo lo pago. ¿Cuánto? Preguntó, dirigiéndose al gerente. $2,000, respondió el gerente, arqueando una ceja con sorpresa ante la cuantiosa suma. Sin dudarlo, Chris entregó el dinero, dejándose llevar por la empatía y anteponiendo cualquier preocupación por el coste. Chico, no tienes que hacer eso, protestó el hombre barbudo, con un tono que dejaba entrever su gratitud. Chris negó con la cabeza, descartando la idea. No hay problema. Considéralo un acto de bondad espontáneo, respondió encogiéndose de hombros. Ojalá algún día lo devuelvas a alguien más. Tras expresar una vez más su gratitud, el hombre barbudo se giró hacia Chris con una sonrisa sincera. Por cierto, chico, dijo el hombre de mediana edad con un tono áspero pero amigable, me llamo Logan. No olvides que te debo una. Entonces Logan se despidió de Chris. Una vez que Logan se marchó, Chris se volvió hacia Emily con expresión desconcertada. Eso fue extraño, comentó, frunciendo el ceño con confusión. Me resultaba extrañamente familiar, ¿no crees? Emilia sintió con la cabeza, con la mente llena de posibilidades. Sí, había algo en él, respondió con un tono de curiosidad. Pero no logro identificar qué era. Mientras reflexionaban sobre el encuentro con Logan, el estómago de Chris rugió con fuerza, recordándoles a ambos el hambre que tenían. Con una risita, Chris sugirió. Bueno, no sé ustedes, pero yo me muero de hambre. ¿Pedimos algo? Emily sonrió, aliviada de poder cambiar de tema. Por supuesto, respondió, con el estómago rugiendo en señal de aprobación. Comamos. Mientras tanto, la voz del señor siniestro resonó en la habitación, con un tono firme y lleno de maldad. Sus brillantes ojos rojos resplandecían con un brillo perverso mientras hablaba con sus fieles seguidores reunidos a su alrededor. Hoy me apoderaré de la ciudad de Nueva York, dijo con claridad.
Sus seguidores, una mezcla de mutantes y humanos que simpatizaban con su causa, estallaron en vítores de aprobación. Su entusiasmo se veía impulsado por el carisma de Sinister y sus promesas de poder. Estaban listos para cumplir sus órdenes, ansiosos por ver su visión del gran mundo. A medida que avanzaba la mañana en la ciudad de Nueva York, la presencia de Mr. Sinister parecía cubrir las bulliciosas calles como una gran nube oscura. Su aura amenazante creaba una sensación de inquietud entre los habitantes de la ciudad, pero no sabían que algo realmente malo estaba a punto de suceder. Mr. Sinister estaba decidido a apoderarse de la ciudad, costara lo que costara, incluso cuando aún era temprano. Cronología. 2 de junio de 1967, 10 años después de la pelea con Mr. Sinister. Mientras Edward hablaba con su hijo congelado, recordó los últimos 10 años. Pensó en todas las batallas que habían librado, las victorias que habían conseguido y los sacrificios que habían hecho en nombre de la justicia. Pero incluso cuando ganaban, Edward seguía echando de menos a su hijo, Michael. Deseaba que Michael estuviera allí con ellos. Hijo, desde que estás en este estado, han ocurrido muchas cosas en este mundo, muchos villanos contra los que hemos luchado, comenzó Edward, con la voz quebrada por la emoción. Pero no te preocupes, gracias a la organización que creé, hemos ganado la batalla contra los villanos. Sus palabras reflejaban orgullo y tristeza, un testimonio de la agridulce naturaleza de sus victorias sin Michael a su lado. Edward hizo una pausa, esforzándose por contener las lágrimas mientras continuaba hablando. Edward se detuvo un momento, sintiéndose muy triste. Había un villano, Sinister, que era muy fuerte. Pero teníamos a alguien que nos ayudaba. Se llamaba Wolverine. Era súper fuerte y se curaba rapidísimo. Edward tocó el hielo que rodeaba a su hijo y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Solo quiero que vuelvas con nosotros, susurró. Se sentía muy triste y no pudo contener el llanto. La esposa de Edward, Emberly, estaba a su lado, llorando también. Ambos extrañaban mucho a su hijo. Aunque había pasado tanto tiempo, aún mantenían la esperanza de que Michael regresara. Mientras tanto, mientras Loe permanecía sentado junto a su padre adoptivo moribundo, Thomas Ayoade, las lágrimas corrían por su rostro. Señor Thomas Ayoade, logró decirlo entre sollozos. Thomas sonrió débilmente a su hijo. Loe, hijo mío, respondió con voz suave. No pierdas la esperanza. Incluso cuando yo ya no esté aquí, sé que encontrarás la manera de superar cualquier dificultad que enfrentes. Pero Loe intentó hablar, pero Thomas lo interrumpió suavemente. Ya eres un hombre adulto, Loe. Tienes una esposa y 2 hijos que mantener. Loe no pudo contener las lágrimas, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Viejo, murmuró entre sollozos. Thomas extendió la mano hacia Loe, temblando por el paso del tiempo. No podré ver a Michael y Mark cuando regresen, dijo en voz baja. Pero prométeme, Loe, que les dirás que les mando saludos. Puedes apostar a que sí, viejo, prometió Loe, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Y así, Thomas Ayoade falleció a los 90 años, dejando tras de sí a un hijo desconsolado, pero también un legado de esperanza y fortaleza. Loe llevaría consigo las palabras de su padre adoptivo. Un año después. Cronología. 2 de septiembre de 1968. El sol abrasador iluminaba el campo de entrenamiento, creando un ambiente sofocante. Los soldados realizaban sus ejercicios cuando el capitán Mossar, un oficial serio, notó que algo andaba mal. Vio a un grupo de soldados haciendo mucho ruido y se acercó para investigar. ¿Qué estás haciendo, Ben Parker? Ladró, con voz autoritaria, mientras se acercaba al lugar. Su mirada se posó en Ben Parker, un soldado de 31 años conocido por su fuerte sentido de la justicia y su inquebrantable compromiso con el deber. Ben, sintiendo el peso de sus actos, se mantuvo firme y miró al capitán Mossar directamente a los ojos. Señor, este soldado estaba siendo cruel, añadió con voz firme. Abusó de su poder y no podía quedarme de brazos cruzados. Por eso le di un puñetazo, señor.
La expresión del capitán Mozart se endureció al escuchar la explicación de Ben. Sabía que Ben era un soldado entregado, pero no podía tolerar actos de violencia dentro de las filas. Tú, exclamó, señalando a Ben con el dedo. Haz 100 flexiones. Reflexiona sobre lo que hiciste. Ben obedeció las órdenes de inmediato, se tiró al suelo y comenzó a hacer flexiones. Con cada flexión, reflexionaba sobre lo sucedido, pensando en la diferencia entre hacer lo correcto y afrontar las consecuencias de sus actos. Mientras Ben seguía haciendo flexiones, comenzaron a circular murmullos entre los soldados cuando un oficial de mayor rango llegó al lugar. El capitán Mozart se percató del recién llegado e inmediatamente les indicó a los soldados que detuvieran sus actividades. Soldado, levántese, ordenó el capitán Mozart con un tono respetuoso pero firme, dirigiéndose a Ben y a sus compañeros. Con una sensación de expectación en el ambiente, se pusieron de pie, con la mirada fija en la figura que acababa de llegar. Se trataba de Chris Hilton, miembro de la prestigiosa familia Hilton, conocida por su riqueza e influencia. Su presencia acaparaba todas las miradas mientras observaba la escena con gran interés, captando cada detalle con su mirada penetrante. «Así que este es tu soldado, ¿eh?», comentó Chris con un dejo de diversión en la voz mientras observaba a los soldados que tenía delante. Su mirada se detuvo en el rostro herido del soldado que había recibido un puñetazo de Ben, con una expresión pensativa en el rostro. Interesante, reflexionó Chris en voz alta, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Parece que este soldado es más duro de lo que pensaba. Volviendo su atención al capitán Mozart, declaró: participaré en sus sesiones de entrenamiento durante el próximo año. Voy a organizar un evento y quiero estar preparado. Muy bien, soldados, manos a la obra. El capitán Mozart dio la orden a gritos, su voz resonando por todo el campo de entrenamiento. Los soldados, ahora unidos en un mismo propósito, respondieron con un rotundo: sí, señor. Sentían una profunda admiración por Chris, recordando sus heroicas acciones durante la batalla contra Mr. Sinister y el incidente de Nueva York donde Spider-Man salvó el día. La presencia de Chris Hilton allí había sido crucial para rescatar a la gente, lo que le valió su máximo respeto y admiración. Con renovada determinación, estaban listos para emprender este nuevo camino de entrenamiento con él. Después de un mes. Cronología. 2 de octubre de 1968. Bajo la suave luz de la luna, Chris y Ben hicieron una pausa para descansar después de un duro entrenamiento. A pesar del cansancio, se había forjado un vínculo entre ellos durante el tiempo que pasaron juntos. Mientras recuperaban el aliento bajo el suave resplandor de la luna, Ben reunió el valor suficiente para mencionar algo que le preocupaba. Si no te importa que pregunte, se aventuró a decir, con un tono cauteloso pero curioso. Chris dirigió su atención a Ben, con expresión abierta y atenta. Claro, Ben. ¿Qué te preocupa?, respondió, invitándolo a conversar. Ben dudó un instante antes de formular su pregunta. ¿De verdad Spider-Man se ha ido?, preguntó, con un tono que denotaba admiración y duda a la vez. Habían pasado casi 20 años desde que Spider-Man desapareció de la vista de la ciudad, dejando tras de sí un legado que perduraba en el corazón de muchos, incluido Ben. Mientras Chris reflexionaba, los recuerdos de su querido amigo Michael, quien una vez adoptó la identidad heroica de Spider-Man, inundaron su mente. Una mezcla de cariño por las experiencias compartidas y tristeza por la ausencia de Michael lo invadió. Tras una breve pausa para ordenar sus pensamientos, miró a Ben con expresión sombría pero decidida. «Sabes, Spider-Man siempre me enseñó algo importante», comenzó, con la voz teñida de tristeza y convicción. Dijo. «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad», continuó Chris, con palabras cargadas del peso de la sabiduría transmitida a través de él. «¿Entiendes lo que eso significa?». Ben vaciló un momento, mostrando su incertidumbre con un leve movimiento de cabeza. «No estoy muy seguro, señor», admitió. Chris asintió, mirando al horizonte mientras reflexionaba sobre la pregunta de Ben. «Bueno, Ben, es así», comenzó con voz tranquila y clara.
Significa que cuando tienes la capacidad de cambiar las cosas, también tienes el deber de usar ese poder con sabiduría. Luego continuó, con voz firme y resuelta. Es un poco como tener un don especial. Puedes usarlo para ayudar a la gente o para causar problemas, pero en cualquier caso, eres responsable de tus actos. Una leve sonrisa asomó en los labios de Chris mientras recordaba las acciones desinteresadas de Michael Wilson. Spider-Man no buscaba fama ni fortuna, continuó, con un tono de admiración en la voz. En cambio, eligió usar sus dones para proteger a los inocentes y defender la justicia. Tras una breve pausa para ordenar sus ideas, la expresión de Chris se suavizó con un atisbo de esperanza. Por eso estoy seguro de que Spider-Man volverá, afirmó, con la voz llena de fe inquebrantable. Su responsabilidad de ayudar a los demás va más allá de todo. Siempre que haya una llamada de auxilio, un día Spider-Man responderá, sin falta. Y volverá. Con esas palabras, Chris le transmitió a Ben una lección atemporal, recordándole el legado perdurable de Spider-Man y la importancia de asumir las responsabilidades, sin importar las circunstancias. El recuerdo de Michael Wilson, alias Spider-Man, permanece en sus corazones como un faro de esperanza e inspiración. Han pasado otros 10 años. Cronología. 2 de julio de 1978. Mientras Edward estaba sentado junto a la cama de hospital de Emberly, con las manos fuertemente entrelazadas a las de ella, no pudo evitar sentir el peso del momento oprimiéndolo como una pesada carga. Los años habían hecho mella en Emberly. Su espíritu, antes lleno de vida, ahora estaba debilitado por la edad y la enfermedad. A Edward le dolía el corazón al verla frágil tendida ante él, sabiendo que su tiempo juntos llegaba a su fin. Susurró, con la voz quebrada por la emoción y los ojos llenos de lágrimas. Le apartó suavemente un mechón de pelo de la frente, con una caricia tierna y llena de amor. No soporto verte así. Emberly esbozó una leve sonrisa, con los ojos llenos de calidez a pesar del dolor que sentía. Por favor, no llores, Ed, dijo en voz baja, casi un susurro. He vivido una vida plena, y ahora es momento de descansar. Los cuidaré a ti y a Michael desde el cielo. La sonrisa de Emberly se desvaneció brevemente, reemplazada por un atisbo de tristeza en su rostro. Parecía estar pensando en algo que desearía poder cambiar. Ojalá pudiera ver a Michael una vez más, dijo con tristeza. Su voz sonaba melancólica, como si realmente lo extrañara y deseara que las cosas fueran diferentes. Edward secó con delicadeza una lágrima que rodaba por la mejilla de Emberly, sintiendo que a él también se le llenaban los ojos de lágrimas. No te preocupes, susurró con voz llena de determinación. Te prometo que lo traeré de vuelta. Michael se liberará de esa prisión de hielo y volveremos a estar juntos como familia. Una sensación de calma se apoderó de Emberly, y su sonrisa recuperó su calidez. Si te crees eso, Ed, susurró suavemente, con la voz apagándose a medida que se debilitaba. Sus ojos comenzaron a cerrarse y parecía dispuesta a descansar. Entonces encontraré la paz, sabiendo que nuestra familia volverá a reunirse algún día. Así pues, al atardecer del 2 de julio de 1978, Edward Wilson permanecía solo en la habitación del hospital, con el corazón apesadumbrado por el dolor pero lleno de determinación. Por Emberly, por Michael y por el amor que los había sostenido a lo largo de los años, jamás perdería la esperanza. Te necesito, letra de América. Solíamos reír, solíamos llorar, solíamos inclinar la cabeza entonces, preguntándonos por qué y ahora que te has ido, supongo que seguiré adelante y haré lo mejor que pueda con lo que me has dejado, lo que me has dejado, lo que me has dejado. Te necesito como la flor necesita la lluvia. Sabes que te necesito, supongo que empezaré todo de nuevo. Sabes que te necesito como el invierno necesita la primavera. Sabes que te necesito, y todos los días, me reía durante horas. Solo saber que estabas pensando en mí y entonces sucedió que me culparon a mí. Por cada historia que se cuenta sobre mí, te necesito como la flor necesita la lluvia. Sabes que te necesito, supongo que volveré a empezar todo. Sabes que te necesito, te necesito como el invierno necesita a la primavera. Sabes que te necesito, supongo que volveré a empezar todo.
Sabes que te necesito, te necesito. Te necesito como la flor necesita la lluvia. Sabes que te necesito, supongo que volveré a empezar todo. Sabes que te necesito, te necesito. Te necesito como el invierno necesita a la primavera. Sabes que te necesito, supongo que volveré a empezar todo. Sabes que te necesito, te necesito. Con el paso del tiempo, llegó el 2 de abril de 1985, cumpliéndose 7 años del fallecimiento de Emberly Wilson, la querida esposa de Edward Wilson. Su ausencia aún pesaba mucho en el corazón de Edward, recordándole su amor y los recuerdos que compartieron. Aunque había pasado el tiempo, la tristeza por su pérdida permanecía en Edward, como una herida profunda que nunca cicatrizó del todo. En la sede de Shield, Chris, que parecía joven pero en realidad era anciano, se acercó a Edward. Edward era muy mayor, de unos 85 años. Pero a pesar de su edad, Edward se mantuvo firme en su decisión de no someterse a un suero que pudiera revertir su envejecimiento. Pensaba que era mejor ser viejo y vivir su vida con dignidad que intentar mantenerse joven artificialmente. Señor, comenzó Chris, con voz llena de preocupación. Sé que ha rechazado el suero, pero piense en Michael. Si le ocurriera algo ahora, ¿quién estaría ahí para él cuando despierte de ese estado de congelación? Edward negó con la cabeza con firmeza, con una determinación inquebrantable. Aunque yo falleciera, Michael no estaría solo. Ustedes también son sus amigos y seres queridos, insistió con voz firme y convicta. Tengo fe en que no se sentirá solo estando ustedes a su lado. De repente, una joven les informó respetuosamente. Disculpen, señores, pero Emily y sus acompañantes quisieran hablar con ustedes. Cuando las jóvenes hablaron, Edward las miró y dijo, déjenlas entrar. Parecía curioso. Chris parecía desconcertado y preguntó, Emily, ¿quién está con ella? Sentía curiosidad y confusión porque no esperaba que Emily y su acompañante aparecieran. Esto despertó su interés y le hizo preguntarse qué estaba pasando. Cuando Emily y sus amigas entraron, Chris se quedó muy sorprendido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a Mark y Mary. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas porque no podía creer lo que veía. Fue como si todas esas emociones lo invadieran a la vez, y ya no pudo contenerlas. Estaba tan feliz y sorprendido de verlos allí después de tanto tiempo. Se veían diferentes, más jóvenes de lo que recordaba. No parecían los jóvenes de 19 años que eran cuando les ocurrió la tragedia en 1952. En cambio, parecían tener 14 años. Bienvenidos de nuevo, cabrones, balbuceó Chris entre sollozos, con la voz temblorosa por una mezcla de incredulidad y alegría desbordante. No podía creer que Mark y Mary, a quienes habían perdido de vista hacía tanto tiempo, estuvieran de nuevo frente a él. Sus recuerdos permanecían intactos a pesar de su reencarnación. Mark, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Chris, con la voz temblorosa por la emoción. Chris, yo, he vuelto, susurró, con la voz cargada del peso de los años que habían pasado separados. María también se unió al emotivo reencuentro, con el corazón rebosante de gratitud por la oportunidad de reunirse con ellos una vez más. Emily, al presenciar la emotiva escena que se desarrollaba ante sus ojos, no pudo contener las lágrimas. Edward observó cómo Mark y Mary abrazaban a Chris, sintiendo una fuerte oleada de emoción en su interior. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos al presenciar la conmovedora escena. Michael, de verdad lo lograste, murmuró en voz baja, dirigiéndose a sí mismo pero también a su hijo ausente. Su voz reflejaba una mezcla de orgullo y tristeza. Tu sacrificio no fue en vano. No pudo evitar sentirse orgulloso de Michael, sabiendo que su sacrificio había propiciado este reencuentro. Pero al mismo tiempo, sentía una profunda tristeza en el corazón, un anhelo por la presencia de su hijo. En el sótano tenuemente iluminado de la mansión Hilton, el ambiente estaba cargado de tristeza y recuerdos mientras Mark, Mary, Emily y Chris rodeaban a Michael Wilson, congelado en el hielo. El hielo que lo envolvía brillaba con la tenue luz, haciéndolo parecer un sueño.
Parecía que el tiempo se había detenido en ese instante, mientras todos contemplaban a su amigo atrapado en el hielo. ¿Sabes, Chris?, comenzó Mark, con la voz quebrada por la tristeza, cuando los recuerdos me invadieron hace 5 años, yo era solo un niño. Pero a pesar de mi juventud, lo primero que quise hacer fue encontrar a Michael. Sus palabras revelaban cómo, incluso de niño, deseaba desesperadamente volver a ver a su amigo. Las lágrimas asomaban en los ojos de Mark al recordar la mezcla de felicidad y tristeza que sintió al conocer a su nueva familia. Terminé en otro país con otros padres, explicó con nostalgia. Pero fueron muy amables conmigo y me sentí querido. A Mark se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de que Mary era su hermana de vidas pasadas. Sintió que era un milagro. Mientras Mark compartía su historia, sentía una opresión en el pecho y la voz le temblaba al recordar su adolescencia. Y entonces, cuando cumplí 13 años, conocí a Emily, sus palabras cargadas de incredulidad. No podía creerlo. Se suponía que era mayor, pero, curiosamente, seguía siendo joven. Mark hizo una pausa, conteniendo la respiración mientras intentaba encontrar las palabras para explicar lo que sentía. Entonces Emily me lo contó todo, dijo en voz baja, casi inaudible. Me explicó cómo Michael se sacrificó por nosotros. Y ahora, verlo congelado así, es demasiado para mí. Sus palabras reflejaban la intensidad de sus emociones, mostrando lo difícil que le resultaba asimilar todo lo sucedido. Las lágrimas corrían por el rostro de Mark, y no podía detenerlas. Sentía que temblaba bajo el peso de su tristeza. Y Kik, simplemente, no puedo entender nada de esto, confesó, con la voz quebrándose por la emoción. Le costaba comprender todo lo que estaba sucediendo. Entonces la voz de Mary tembló de emoción al hablar, sus palabras reflejando el dolor en su corazón. Extendió suavemente la mano para tocar el frío hielo que rodeaba a Michael, su tristeza evidente para todos a su alrededor. Emily y Chris permanecieron cerca, apoyando a Mary en silencio, su propia tristeza mezclándose con la de ella. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, dijo Mary, con la voz llena de arrepentimiento. Deseaba que no se hubieran separado de Michael. Le temblaba la mano al tocar la superficie helada, deseando con todas sus fuerzas que Michael volviera con ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras luchaba por contener sus emociones. Emily permaneció en silencio junto a Mary, sintiendo su dolor y compartiendo su pena. Comprendía lo mucho que Michael significaba para ella y lo difícil que era verlo atrapado en el hielo. Mientras Mark permanecía junto a Chris, sus propias lágrimas reflejaban las de Mary. Al escuchar sus palabras, su corazón se llenó de la misma tristeza. Deseaba con todas sus fuerzas que Michael fuera liberado de la gélida prisión que lo mantenía cautivo. Aunque sus palabras fueron escasas, su presencia lo decía todo, demostrando su profunda empatía y solidaridad con Mary y el anhelo compartido por el regreso de Michael. Todos deseaban poder cambiar las cosas del pasado, pero lamentablemente lo único que podían hacer era apoyarse mutuamente en ese difícil momento. Mientras Mark y Loe permanecían sentados en la silenciosa sede de Shield, el peso de su conversación se cernía en el ambiente. Las palabras de Mark sobre Thomas Ayoai, el padre adoptivo y mentor de Loe, habían dado un tono sombrío a su charla. Loe, oí hablar del profesor Thomas Ayoai, comenzó Mark, con la voz llena de empatía al dirigirse a su amigo. Podía percibir la tristeza en el semblante de Loe, sabiendo lo mucho que debía de querer a su padre adoptivo. La expresión de Loe se suavizó al oír mencionar a su querido profesor. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y nostalgia. Sí, falleció hace mucho tiempo, respondió con voz cargada de emoción. Era como un padre para mí. Mark asintió con comprensión, con el corazón apesadumbrado por la pérdida de su amigo. Lo siento mucho, Loe, dijo con sinceridad, con la voz llena de auténtica compasión. Sabía lo mucho que Thomas Ayoai significaba para Loe y lo profundamente que su muerte le había afectado. Al ver la expresión seria de Loe, Mark decidió cambiar de tema para aligerar el ambiente. He oído que tú y Chris usáis ese suero que te rejuvenece y retrasa el envejecimiento. Ahora que te veo, pareces de 30 y tantos, comentó. Loe soltó una risita en respuesta.
Y tú, pareces todavía un adolescente. Bueno, después de ese incidente sigues siéndolo, dijo con una sonrisa. Mientras Mark se reía entre dientes, cambió repentinamente de tema, mencionando el inesperado ascenso de Loe, quien se convirtió en el director de Shield. Loe mencionó que Michael no quería grandes responsabilidades, lo que hizo sonreír un poco a Mark. Bueno, Sir Edward dijo que a su hijo no le gustaría ser el jefe. Vamos, ya conoces a Michael, explicó Loe, dando la impresión de que realmente lo conocía. Mark no pudo evitar reírse al oír el nombre de Michael Wilson. Suena igual que Michael, asintió, con un dejo de tristeza en la risa. Los recuerdos de Michael inundaron su mente, y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una punzada de dolor por su amigo ausente. Al ver a Mark triste, Loe quiso animarlo. Así que cambió de tema. ¿Oíste lo que dijo Chris sobre lo que pasó después de que tú y Mary murieran? Preguntó. Esperaba que hablar de otra cosa lo hiciera sentir mejor. La atención de Mark se desvió de su tristeza hacia Loe, y asintió mientras respondía. Sí, Emily me lo contó todo. Me explicó cómo Chris se convirtió en Nick Twin, asumiendo mi papel para que mi identidad como Nick Twin no desapareciera como le sucedió a Michael. Le agradezco a Chris que lo haya hecho. Lo sé, es admirable lo que hizo Chris, comentó Loe con un tono respetuoso. Quería asegurarse de que tu legado como Nick Twin no cayera en el olvido. Mientras reflexionaban sobre las acciones de Chris, un sentimiento de camaradería y solidaridad se instaló entre Mark y Loe. Entonces Loe preguntó por la hermana de Mark. ¿Dónde está Mary? Preguntó Loe, queriendo saber dónde se encontraba Mary. La mirada de Mark se suavizó al pensar en Mary, su hermana y pareja de Michael, una querida amiga para ambos. Mary se queda en el sótano. Quiere esperar a Michael, explicó, con un dejo de tristeza en la voz al pensar en el dolor que su hermana sentía por la ausencia de Michael. Loe asintió, comprendiendo la decisión de Mary. Ella lo ama de verdad, dijo, admirando el compromiso de Mary con Michael. Sí, asintió Mark en voz baja, con la mente llena de recuerdos de Michael y la calidez de su amistad. Luego, guardó silencio, abrumado por el dolor de su ausencia. Lo extraño, admitió suavemente, su voz reflejando la añoranza que sentía en lo más profundo. Extraño a Michael, y extraño cómo eran las cosas antes. Loe posó una mano reconfortante sobre el hombro de Mark, transmitiéndole comprensión y empatía. Todos te echamos de menos, Mark, dijo con dulzura. Pero creo que algún día Michael volverá con nosotros. Y hasta entonces, mantendremos vivo su recuerdo y seguiremos luchando por la justicia, tal como él hubiera querido. Mientras tanto, en la sede de Shield, Edward Wilson permanecía solo en su oficina, absorto en los recuerdos de su hijo. A pesar del paso del tiempo, el dolor por la ausencia de Michael seguía presente en su corazón. Mientras Edward reflexionaba sobre los acontecimientos del pasado, sus pensamientos se dirigieron al futuro de Shield. Sabía que la organización que había construido seguiría manteniéndose firme, gracias a la dedicación y el compromiso de sus miembros. De repente, una voz familiar interrumpió los pensamientos de Edward, devolviéndolo al presente. Era María Hill, de pie en el umbral de su oficina con una expresión decidida en el rostro. Señor, tenemos que hablar, dijo María con voz grave y urgente. Se avecina una nueva amenaza y debemos estar preparados. Cuéntamelo todo, dijo Edward, intentando mantener la calma a pesar del miedo que sentía por dentro. María sintió y respiró hondo. Sus ojos reflejaban preocupación y determinación mientras comenzaba a describir los detalles de la amenaza que se avecinaba. Mientras hablaba, Edward escuchaba atentamente, pensando detenidamente en cómo podrían detener el peligro. Cada respiro que tomas, canción de The Police. Cada respiro que tomas y cada movimiento que hagas, cada vínculo que rompas, cada paso que das, te estaré vigilando. Todos los días y cada palabra que dices, cada juego que juegas, cada noche que te quedes, te estaré vigilando. Oh, ¿no lo ves? Me perteneces. ¿Cómo me duele el corazón? Con cada paso que das. Desde que te fuiste, me he perdido sin dejar rastro. Sueño por la noche, solo puedo ver tu rostro, miro a mi alrededor, pero eres tú a quien no puedo reemplazar.
Siento tanto frío y anhelo tu abrazo. Sigo llorando, cariño, cariño por favor. Oh, ¿no lo ves? Me perteneces. Cómo me duele el corazón. Con cada paso que das. Te estaré vigilando, oh, oh. Cada juego que juegas, cada noche que te quedes, te estaré observando. Te estaré vigilando, todos los días, cada palabra que dices, cada juego que juegas, cada noche que te quedes, te estaré observando. Cronología. 22 de abril de 1990. Han transcurrido 38 años desde la desaparición de Spider-Man. Era el 22 de abril de 1990, fecha que marcaba el aniversario de su desaparición. El sol entraba por las cortinas, iluminando la habitación y haciéndola acogedora. Un niño estaba sentado en su escritorio, dibujando a Spider-Man en su cuaderno. Estaba muy concentrado en que el dibujo le saliera perfecto. Dibujó la icónica figura de Spider-Man balanceándose por el horizonte de la ciudad. Mientras dibujaba, oyó la voz de una mujer de 53 años que venía de la planta baja. Exclamó: «Peter, el desayuno está listo». Su voz era suave y familiar, rompiendo el silencio de su habitación. Los ojos de Peter se iluminaron de emoción al oírla llamar. «Enseguida voy, tía May», respondió con entusiasmo, cerrando rápidamente su libro de texto y apartando sus materiales de dibujo. «Buenos días, tío Ben», saludó Peter al llegar al pie de la escalera, donde su tío ya estaba sentado a la mesa de la cocina con un periódico en la mano. «Hola, Peter», respondió el tío Ben, revolviéndole el pelo con cariño a su sobrino antes de que ambos dirigieran su atención al televisor, donde la familiar voz de J. Jonah Jameson Jr. resonaba en la pantalla. «Bienvenidos a The Daily Bugle, donde nuestras noticias son más precisas y siempre se basan en hechos», proclamó Jameson con su característico tono autoritario. Hoy se cumplen 38 años de la desaparición de Spider-Man, así como el aniversario del incidente de la guerra de Nueva York. ¿Ha desaparecido Spider-Man de verdad, o es simplemente un cobarde que no puede afrontar las consecuencias de sus actos? Peter no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la jactanciosa presentación de Jameson. Realmente no le caía bien. ¿Por qué odia siempre a Spider-Man?, murmuró Peter para sí mismo. Me dan ganas de darle un puñetazo. Incluso a su corta edad, la frustración de Peter con Jameson era evidente. El tío Ben no pudo evitar reírse ante el comentario sincero de Peter, que demostraba cuánto quería a su sobrino. A veces, Peter, me pregunto si de verdad tienes 10 años. Pero claro, eres bastante listo, bromeó. Luego, su rostro se suavizó con nostalgia. Spider-Man, lo recuerdo de cuando tenía tu edad, Peter, reflexionó el tío Ben, con un toque de nostalgia en la voz al recordar su propia juventud. Peter se interesó muchísimo cuando mencionaron a Spider-Man. Sus ojos se abrieron de par en par con emoción mientras le preguntaba a su tío: ¿En serio? ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es Spider-Man? ¿De verdad puede lanzar telarañas desde sus muñecas? ¿De verdad puede hacer aparecer objetos de la nada? Peter estaba muy curioso, imaginando todas las cosas increíbles que Spider-Man podía hacer. El tío Ben se recostó en su silla, reflexionando sobre la pregunta de Peter antes de responder con una sonrisa nostálgica. Tranquilo, tranquilo, dijo, riéndose de la emoción de Peter. Veamos, cuando yo tenía tu edad, en nuestro pueblo había muchos maleantes causando problemas, pero Spider-Man siempre estaba ahí para detenerlos, comenzó, con la voz teñida de nostalgia. Me salvó una vez, cuando tenía 12 años, continuó el tío Ben, con la mirada perdida en el pasado. Incluso sabía mi nombre, Peter. Me miró fijamente y me dijo: «Ten cuidado, Ben». Parecía que conocía a todo el mundo en el pueblo. Los ojos de Peter se abrieron de asombro al escuchar a su tío contar su encuentro con Spider-Man, y su admiración por el héroe crecía con cada palabra. ¿En serio? ¿Sabe tu nombre?, preguntó Peter, completamente asombrado. Estaba ansioso por saber más sobre Spider-Man. El tío Ben asintió con una sonrisa cariñosa.
Sí, parece que Spider-Man conoce a todo el mundo por aquí, confirmó, dejando entrever en su tono su admiración por el justiciero enmascarado. Spider-Man es realmente genial, declaró Peter, con una expresión de asombro en sus palabras mientras seguía idolatrando al legendario héroe. Sin duda lo era, Pete asintió el tío Ben con una leve sonrisa, con la mirada perdida mientras rememoraba tiempos pasados. Y quién sabe, quizás algún día tengas la oportunidad de conocerlo en persona. Peter estaba muy emocionado pensando en conocer a Spider-Man algún día. Pero no imaginaba que el destino le tenía reservada una sorpresa extraordinaria, algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto en el oscuro sótano, Michael Wilson, también conocido como Spider-Man, yacía congelado en el hielo. Mark y Mary Taylor, sus seres queridos, lo observaban con preocupación. Sentían que el tiempo transcurría muy lentamente mientras esperaban, con la esperanza de que despertara pronto. En aquel entonces, ambos hermanos usaban el apellido Fletcher. Sin embargo, debido a los acontecimientos, ahora ambos llevan el apellido Taylor. ¿Cómo está Michael?, preguntó Mark, con tono preocupado. Los ojos de Mary estaban hinchados y rojos por las lágrimas que había derramado, y su corazón oprimido por la preocupación. Negó con la cabeza lentamente, sus movimientos marcados por la desesperación. En el sótano tenuemente iluminado, el único sonido que rompía el pesado silencio era el zumbido sordo de la maquinaria que mantenía la habitación caliente, un recordatorio constante del estado de congelación de Michael. Sigue congelado, dijo en voz baja, apenas audible por encima del ruido de las máquinas que mantenían el sótano a una temperatura agradable. Es como si el tiempo se hubiera detenido para él, y nosotros nos quedáramos aquí, esperando. Se secó una lágrima con la mano, sintiéndose muy triste por su novio. No sabemos qué hacer, añadió, con el corazón apesadumbrado por la preocupación. Mark dejó escapar un profundo suspiro, con el peso de tantos años oprimiéndole los hombros. Ha pasado tanto tiempo, murmuró, con la voz teñida de tristeza y frustración. Ni siquiera sabemos si algún día despertará de esto. Las lágrimas seguían corriendo por las mejillas de Mary mientras se aferraba con fuerza a la esperanza que los había sostenido durante décadas. No puedo soportar la idea de que esté atrapado así para siempre, murmuró con la voz temblorosa por la emoción. De repente, un leve estruendo llenó el aire, provocando que Mark y Mary intercambiaran miradas alarmadas. Antes de que pudieran reaccionar, vieron como el hielo alrededor de Michael comenzaba a agrietarse y derretirse, enviando nubes de escarcha a la habitación. Tanto los hermanos como las hermanas quedaron atónitos cuando la gélida prisión de Michael finalmente se abrió, y su cuerpo cayó al suelo, tratando de recuperar el aliento mientras luchaba por adaptarse a su repentina libertad. Michael, gritó Mark, corriendo al lado de su amigo mientras Mary lo seguía de cerca, sintiéndose aliviada y asustada a la vez. Su corazón latía con fuerza, presa de una mezcla de emociones, al ver que Michael estaba bien. Mientras Michael abría lentamente los ojos y miraba a su alrededor, se sintió confundido. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca, con la garganta seca y áspera por no haberla usado. Mark y Mary sintieron un gran alivio al oír la voz de Michael, pero comprendieron que el camino que les esperaba no sería fácil. Mark. Mary. Michael los miró con los ojos llenos de confusión. ¿Qué está pasando? Oh, ¿no lo ves? Me perteneces. ¿Cómo me duele el corazón? Con cada paso que das. Después de una semana. Cronología. 29 de abril de 1990. Ha pasado una semana desde que escapé de esa prisión de hielo, y cada día me recuerda los 38 años que perdí. Mientras intento adaptarme a esta nueva realidad, la tristeza me oprime el corazón. La dulce voz de Mary me sacó de mis pensamientos. La miré y me sentí reconfortada por la calidez de sus ojos. Eran como pozos de miel, que reflejaban tanto preocupación como cariño. Sentí como si me envolviera en un abrazo con solo su mirada. Hola, Michael, dijo ella en voz baja. Sus palabras eran como una suave melodía. Era agradable oír su voz, como una manta cálida en un día frío.
Cuando Mary extendió la mano para tocarme la cara, sentí un cosquilleo. Su tacto era suave, como una brisa delicada sobre mi piel. Me hizo relajarme y olvidarme de todo lo demás por un instante. Estoy bien, Mary, de verdad le aseguré, intentando sonar convincente. Pero en el fondo, sabía que podía ver a través de mí. Siempre lo hacía. Ahora me voy al colegio, Michael. Ten cuidado, ¿vale? Dijo con voz cálida y preocupada. Asentí con la cabeza, observándola marcharse con una mezcla de emociones. Deseaba poder contarle todo, pero algunas cosas eran demasiado pesadas como para abrumarla con ellas. Antes de que se fuera, le tomé la mano con fuerza, sin querer soltarla. Dile a Mark que mañana iré a la escuela, le dije con un tono algo triste. Me costaba dejarla ir, sabiendo que su sola presencia me reconfortaba. Con un último abrazo que duró un poco más de lo habitual, Mary salió por la puerta. Al verla desaparecer por el pasillo, sentí cierta tristeza. Estando sola en mi habitación, el peso de mis pensamientos me oprimía como una pesada carga. Al pensar en mi padre, que yacía en silencio en la sala a los 90 años, no pude evitar sentir el impulso de visitar la tumba de mi madre. Su muerte el 2 de julio de 1978 aún pesaba mucho en mi corazón, sin saber que su hijo estaba vivo y bien. No podía librarme de la culpa que me carcomía, la voz en mi cabeza que me culpaba por lo sucedido. Si tan solo no me hubiera convertido en Spider-Man, si tan solo hubiera esperado a que Peter madurara y asumiera el papel por sí mismo, tal vez nada de este lío habría ocurrido. Pero ahora, no encontraba el valor para seguir siendo Spider-Man. Era demasiado arriesgado, demasiado peligroso. Mañana volveré a la escuela con el nombre de Michael Wilson, pero seré una persona completamente diferente. Es difícil de explicar, pero es como si estuviera viviendo una vida nueva. Mi padre había ideado este plan para preservar mi identidad como Michael Wilson, mientras el mundo creía que el verdadero Michael Wilson había muerto. Tenía que ser así porque había estado congelado en el hielo durante 38 años. Recordar esos años me llenaba de tristeza y dolor. Mi papá abrió la puerta de mi habitación en silencio y entró. Me miró con ojos tristes y me preguntó, Michael, ¿quieres ir a ver a mamá? Su voz sonaba cansada pero cariñosa, como si de verdad quisiera estar ahí para mí. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Caminamos juntos hasta el coche. El motor arrancó con un sonido familiar. No hablamos mucho mientras conducíamos hacia el cementerio. Cada kilómetro me recordaba buenos y malos momentos. En el cementerio reinaba el silencio. Encontramos la tumba de mamá. Tenía su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Sentí muchas cosas allí, una mezcla de emociones. Culpa por haber estado lejos de ella todos esos años. Y deseaba poder retroceder en el tiempo. Pero, sobre todo, el amor por la madre que me trajo al mundo. Colocar sus crisantemos rojos favoritos sobre su tumba me pareció un pequeño gesto, pero para mí era importante. A mamá siempre le encantaron esas flores. Al dejarlas allí, una suave brisa susurró entre los árboles, casi como un abrazo reconfortante. Mi padre se quedó a mi lado, en silencio pero brindándome su apoyo. Ambos nos detuvimos un momento para recordarla, cada uno absorto en sus propios pensamientos. De pie allí en silencio, le pedí perdón en voz baja por todas las veces que la había decepcionado. Aunque sabía que ya no podía oírme, sentía que seguía conmigo, ofreciéndome consuelo cuando más lo necesitaba. Mientras permanecía allí, absorta en mis pensamientos y recuerdos, la pregunta de mi padre me tomó por sorpresa. Me giré para mirarlo, sorprendida por el repentino cambio de tema. Parecía preocupado al mirarme, como si quisiera saber qué estaba pensando. Michael, ¿estás realmente seguro de que ya no quieres ser Spider-Man? Preguntó con un tono amable pero también algo preocupado. Lo miré y comprendí la seriedad de su pregunta. No la hacía por simple curiosidad. Realmente se preocupaba por mí y quería saber qué era lo mejor para mí. Entendía que yo sufría. Papá, comencé, tratando de encontrar las palabras para explicar cuánto me dolía.
Mi mente estaba llena de recuerdos de mi época como Spider-Man, tanto los buenos como los malos. Hubo momentos de victoria y momentos de tristeza, momentos en los que me sentí como un héroe y momentos en los que mi corazón se llenó de dolor. Una parte de mí anhelaba volver a ser Spider-Man, ponerme la máscara de nuevo y balancearme por la ciudad salvando gente. Pero otra parte de mí tenía miedo. No podía olvidar los errores que había cometido antes, y sabía que ser Spider-Man significaba arriesgar de nuevo a mis seres queridos. Mi padre escuchaba en silencio, con una expresión que mezclaba comprensión y empatía. Él conocía mejor que nadie las dificultades que había afrontado, las cargas que había soportado y las cicatrices que llevaba, tanto por dentro como por fuera. Sé que te preocupas por mí, papá, admití finalmente, con la voz teñida de incertidumbre. Ser Spider-Man es complicado. Hay riesgos, hay sacrificios, y siempre está el miedo a lo que pueda pasar si tomo la decisión equivocada. Mi padre me puso la mano en el hombro, tranquilizándome. Michael, ser un héroe no siempre es fácil. Pero a veces, las decisiones difíciles son las que más importan. Recuerda, en este mundo no existe la victoria absoluta. A veces, necesitas experimentar la derrota para crecer. Las palabras de mi padre calaron hondo mientras continuaba. Esos errores que cometas pueden hacerte más fuerte en el futuro. Por eso no debes dejar que el miedo te detenga, Michael. Enfréntate a tus retos, aprende de ellos y sigue adelante. Tal como siempre me lo recuerdas, dijo mi padre con un dejo de orgullo en la voz mientras me miraba. Sí, respondí, sintiendo una oleada de aprobación. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, añadí, con la voz teñida de comprensión y un dejo de tristeza. Tras despedirnos de mamá, nos alejamos de su tumba, dejando atrás la tranquilidad del cementerio. De camino al coche, la pesadez de todo lo vivido se palpaba en el ambiente. Caminar junto a mi padre me reconfortaba. A pesar del dolor de nuestro viaje, sentíamos una conexión especial, ligada a los recuerdos compartidos. Mientras volvíamos a casa en coche, el sol brillaba con fuerza sobre las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York. Aunque aún era temprano, las calles estaban llenas de gente que seguía con su rutina diaria. De repente, nuestro viaje se vio interrumpido por un fuerte chirrido y un estruendo, como si algo metálico chocara. Mi padre orilló hábilmente el coche y ambos miramos para ver qué había causado el alboroto. A pesar de tener 90 años, mi padre aún conservaba una fuerza sorprendente gracias a un suero que le habían administrado en aquel entonces. De entre el caos emergió una figura que nos heló la sangre. Un hombre que se parecía a Mr. Sinister de los cómics de Marvel. Sí, tal vez era él. Aunque hacía sol, su aparición pareció oscurecer el día, provocándonos escalofríos. Su presencia ominosa era tan fuerte que la sentíamos desde lejos. Sinister ha regresado, declaró, y su voz resonó con una claridad escalofriante, abriéndose paso entre el estruendo del accidente. Sus palabras me helaron la sangre, creando una atmósfera ominosa. Después de que Shield y Wolverine me obligaran a retirarme, juré venganza. La voz de Mr. Sinister resonó por las calles, sus palabras cargadas de una promesa de retribución que me heló la sangre. Mientras se desarrollaba el caos, la gente en las calles reaccionó con una mezcla de miedo y confusión. Algunos peatones se quedaron paralizados, con los ojos desorbitados por la sorpresa al ver la amenazante figura del señor siniestro emerger de entre los escombros. Otros comenzaron a gritar pidiendo ayuda, cada vez con más fuerza. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude, por favor! Gritó una mujer que abrazaba con fuerza a su hijo contra su pecho, y sus súplicas desesperadas resonaron por la calle. Cuando estalló el caos, todos notaron que faltaba algo. La presencia tranquilizadora de Shield y de los héroes justicieros que a menudo acudían al rescate. ¿Dónde está Shield? ¿Dónde están los héroes?, murmuró un hombre, con la voz llena de frustración y miedo, mientras miraba a su alrededor buscando ayuda. Entonces mi padre me miró y me dijo: Michael, es hora de que decidas. ¿Quieres volver a ser Spider-Man y salvar la ciudad, o quieres seguir siendo el Michael Wilson de siempre? Mientras mi padre hablaba, me sentía muy confundido. Una parte de mí quería volver a ser Spider-Man porque eso me define.
Pero, por otro lado, el recuerdo de errores pasados y el miedo a poner en peligro a mis seres queridos me hacían dudar. Reflexioné mucho sobre mis decisiones. Ser Spider-Man era algo muy importante. Significaba que podía poner en peligro a mi familia y amigos. Pero también significaba que podía ayudar a la gente, detener a los malos y mejorar las cosas para todos. De repente, recordé lo que solía decir mi tío Chris. Spider-Man nunca se rinde, ni siquiera cuando las cosas se ponen difíciles. Con renovada determinación, miré a mi padre a los ojos, con una fuerte resolución ardiendo en mi interior. No dejaré que el miedo guíe mis decisiones, afirmé con firmeza, con voz inquebrantable. Puede que no tenga todas las respuestas, pero haré lo que sea necesario para proteger esta ciudad, para defender lo que es justo. Luego, tras respirar hondo, añadí. Porque soy Spider-Man. Con la gente presa del pánico y sin percatarse de mi presencia, me escondí rápidamente en un lugar cercano y susurré en voz baja. Héroe activado. Mientras tanto Peter Parker, de 10 años, estaba aterrorizado, pues veía peligro por todas partes. Necesitaba ayuda desesperadamente, pero no había nadie cerca, ni de S.H.I.E.L.D. ni de otros héroes. Todo era un caos. Sentía que iba a perder la esperanza mientras el poder del villano destruía el edificio y todo caía a su alrededor. Spider-Man, por favor, sálvanos. Pensó Peter desesperadamente, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo mientras esperaba ayuda, aferrándose contra toda esperanza a que alguien viniera a rescatarlos. Cuando Peter cerró los ojos, preparándose para lo que parecía ser su fin, sintió una repentina ráfaga de viento y unos brazos fuertes que lo abrazaron, alejándolo del peligro. Al abrir los ojos de nuevo, no podía creer lo que veía. Alguien vestido con un traje negro, con ojos azul brillante y un símbolo de araña azul oscuro en el pecho, lo sostenía. «Spider-Man», exclamó Peter, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. No podía creer lo que veía en sus ojos al contemplar al legendario héroe que había desaparecido de la ciudad hacía 38 años. Ver a Spider-Man, su ídolo de la infancia, allí de pie en medio del caos, llenó a Peter de una profunda gratitud y admiración. Cuando la gente vio a Spider-Man con su clásico traje negro, ojos azules y el símbolo de la araña azul oscuro, no podían creer lo que veían. Jadeaban de asombro y murmuraban conmocionados al darse cuenta de que era el legendario héroe que había desaparecido hacía 38 años. Su aparición provocó una mezcla de admiración e incredulidad entre los presentes, que no podían creer que estuvieran presenciando su repentino regreso después de tantos años. Algunos no podían creer lo que veían. Parpadeaban, intentando comprenderlo. Otros simplemente se quedaban mirando, con el rostro reflejando el asombro y la esperanza que sentían al volver a ver a su héroe después de tanto tiempo. ¿Es ese, Spider-Man? De ninguna manera, no puede ser. Lleva décadas desaparecido. Pensaba que era solo una leyenda, pero mira, es real. Es él, Spider-Man. Después de todos estos años, ha vuelto. Nunca pensé que vería este día, Spider-Man, nuestro héroe. Quienes vieron a Spider-Man no pudieron contener las lágrimas. Estaban muy emocionados al darse cuenta de que su ciudad tenía de vuelta a su mayor héroe. «Quédate ahí», Peter ordenó Spider-Man con voz firme pero tranquilizadora mientras lo dejaba suavemente en el suelo. «¿Cómo sabías mi nombre?», preguntó Peter Parker, con la voz teñida de curiosidad y asombro. «Simplemente lo sé», respondió Spider-Man misteriosamente, su tono sugiriendo que había algo más de lo que parecía a simple vista, mientras volvía a concentrarse en el caos que los rodeaba. Los pensamientos de Peter se aceleraron mientras intentaba comprender la misteriosa respuesta de Spider-Man. Entonces, recordó algo que le había dicho su tío Ben. Spider-Man conocía el nombre de todos en el pueblo, incluso recordaba al tío Ben. Antes de que Peter pudiera reflexionar más sobre lo que recordaba, Spider-Man interrumpió sus pensamientos, devolviéndolo al presente. «Ahora vete, chico. Yo me encargo», dijo Spider-Man, y sus palabras le infundieron a Peter una confianza que no había sentido antes.
Con un gesto de comprensión, Peter obedeció, guiado por la confianza en el héroe que tenía delante. Se alejó apresuradamente del lugar. ¿Quién eres? No puedes ser Spider-Man. Creía que era solo un personaje inventado, un mito, una leyenda, dijo Mr. Sinister, visiblemente sorprendido y algo asustado, mientras miraba a la persona que tenía delante. Además, Spider-Man desapareció hace 38 años. Michael Wilson, decidido y con un propósito claro, se irguió y miró fijamente a Mr. Sinister. Bueno, si no soy Spider-Man, ¿quién soy? Respondió con seguridad, con voz firme. Luego, sin dudarlo, añadió. Soy Spider-Man. Final del capítulo.